Y en el libro de Salmos, nosotros encontramos varias figuras de la protección de Dios sobre nuestra vida. Y vamos a verla cada una de ellas. A través de la palabra del Señor, Él nos ilustra a nosotros cómo es Dios protegiendo nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, en el capítulo 5, versículo 12. Lo vemos en pantalla. Libro de Salmos, capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor en este pasaje de la siguiente manera: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, dice la palabra del Señor, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. Y eso significa que pueden venir muchas cosas contra tu vida. La Biblia nos enseña que a veces el cristiano despierta envidia en la vida de otras personas. Pero a nosotros no nos llama la atención la envidia. A nosotros no nos llama la atención que otras personas puedan no tener buenas intenciones con nosotros. A nosotros lo que nos llama la atención es que Dios nos tiene rodeados con su favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué? Porque al Señor le ha placido mostrarnos al mundo que hay una protección especial sobre tu vida para que Él pueda levantarte y mostrarte y hacerte visible en medio de este mundo. Dios nos rodea de su favor. Dilo conmigo, 1, 2, 3. Dios me rodea con su favor. Fuerte, fuerte, 1, 2, 3. Dios me rodea con su favor. No es un asunto de mala suerte, es un asunto de favor. Dios ha prometido rodearnos con su favor y como con un escudo. Y es que la palabra del Señor nos ha dado como alcance que mientras el favor de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas, hermano, ese favor de Dios sobre nosotros es protección. Puede que estén pensando en despedir a un grupo de personas en un trabajo, pero como el Señor te rodea de su favor, tú no estás en esa lista. Puede que otras personas no tengan las adecuadas intenciones contigo y de pronto hay la situación de escoger un lugar para que tú puedas tomarlo. Y las personas tienen preferencias, pero Dios está pensando en ti y te está rodeando de su favor y te ha rodeado de su favor. Así que no va a ser necesario que a veces tú levantes tu voz y digas, yo quiero este lugar para mí, porque Dios tiene preparado un lugar especial para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces Dios nos protege. El favor de Dios nos protege. Y ese favor de Dios que nos protege, Dios lo ha puesto sobre diferentes personas que están pensando en nosotros. Me acuerdo de la palabra de Dios con relación a Mardoqueo. La Biblia nos enseña que el rey Asuero no pudo dormir esa noche porque algo le inquietaba. Y qué curioso que este rey mandó a traer las memorias del reino y empezó a revisar y se dio cuenta, hermano, que Mardoqueo había actuado fielmente, había actuado de manera leal. Y yo quiero decirte que Dios recompensa a los que son fieles. Dios recompensa a los que son leales. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo soy leal al Señor. Yo soy fiel al Señor. Entonces esta mañana tú estás atrayendo la bendición de Dios sobre tu vida. Y la Biblia nos enseña que el rey se dio cuenta de que algo no estaba bien con Mardoqueo. ¿Y en qué no estaba bien? En que no se le había reconocido. Porque la lealtad y la fidelidad se reconoce, se recompensa, Dios lo reconoce, Dios lo recompensa. Y la palabra del Señor dice que llamó a otros y descubrieron que no se le había dado ningún trato favorable a Mardoqueo. Así que vino el enemigo de Mardoqueo, vino Amán, y le expuso a Amán todas las cosas. Y le dijo, mira, ¿qué se le debe de hacer al hombre a quien el rey quiere darle su favor? Y Amán pensó que se referían a él, pero Dios se estaba refiriendo a Mardoqueo. Dios estaba direccionando la bendición para Mardoqueo.
Dios está pensando en nosotros, en cómo bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios no está pensando en hacerte mal. Dios está pensando en llevarte a un nuevo nivel. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra del Señor que Amán hizo toda una declaración para reconocer a aquella persona en que había encontrado gracia y favor del rey. Y cuando el rey le dijo el nombre de quién se trataba, Amán, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo de Mardoqueo, quedó espantado con lo que le estaba pasando. Y eso es lo que el Señor nos muestra. ¿Y eso qué cosa es? Que el Señor nos rodea con su favor. El Señor te rodea con su favor. Buscarán hacer mal contra ti, pero caerán como Amán, porque mayor será el favor de Dios que todas las maquinaciones y las malas intenciones de la gente contra ti, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Así que no te sientas apabullado, no te sientas menospreciado, no te sientas humillado cuando tú puedes decir, yo amo al Señor con todo mi corazón. No te sientas inquieto cuando declares, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, porque el Señor reconoce a aquellos que le aman y como un escudo los rodea con su favor, porque Él es nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? La segunda figura que encontramos nosotros aquí en el pasaje de Salmos, lo encontramos nosotros en el libro de Salmos, en el capítulo 18, versículo 6. Salmos capítulo 18, versículo 6. Lo leemos todos juntos en pantalla, a la voz de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La palabra del Señor nos muestra que Dios escucha la oración de sus hijos y cuando tú le invocas, Él te puede escuchar. El hecho de que Dios nos escuche a cada uno de nosotros implica en la palabra de Dios que Dios está atento a nuestras necesidades y situaciones que vivimos en nuestras vidas. El Salmo 18:2, por favor, retrocedemos una vez más y dice así, lo leemos todos juntos a la voz de 3, 1, 2 y 3, 18:2, por favor. Salmos 18:2. ¿Qué dice? Ahí está. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación. El Señor es mi alto refugio. ¿Qué es un alto refugio? Un alto refugio habla de una fortaleza que ha sido construida en un monte alto, un lugar inexpugnable. Cuando Dios habla de protección sobre sus hijos, nos dice que nosotros podemos acudir a Dios, que es nuestro alto refugio. Es decir, Él es una fortaleza donde nadie va a poder ingresar. Tus perseguidores van a llegar a un límite. ¿Y cuál es ese límite? Se van a topar con el Señor, hermano. Todos aquellos que pueden levantarse contra tu vida se van a topar con que el Señor es quien te protege. ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo el día que Jacob estaba regresando a su casa. Dios le había dicho, Jacob, es tiempo de que regreses a tu casa. Y Jacob estaba regresando a su casa. ¿Por qué Jacob había salido de su casa? Porque había recibido amenazas de muerte de su hermano Esaú. Los años habían pasado y no había sido superado este problema. Pero ante una palabra de Dios, hermano, Jacob obedece y se va rumbo a su casa, a la casa de sus padres. Su hermano se entera que Jacob está viniendo. Su hermano se entera que Jacob está viniendo porque es imposible no detectar que nosotros estamos avanzando cuando los demás pueden ver que Dios nos ha prosperado. Una persona común y corriente puede pasar inadvertida y desapercibida, pero no así un hijo de Dios.
Porque un hijo de Dios es una persona bendecida. ¿Cuántos dicen amén? El día que Jacob salió de su casa, salió como una persona inadvertida. Salió solo. A lo mucho llevó su bolsito en la espalda. Pero el día que Jacob empezó a regresar o inició su retorno a la casa de sus padres, ya no era un hombre solo, era un hombre bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor te sacó del mundo, cuando el Señor nos sacó del mundo, hermanos, nosotros éramos personas en oprobio, en necesidades, en dificultades, en tantas situaciones difíciles que hemos vivido. Y nuestra economía probablemente no estaba bien, estaba quebrada. Pero hoy han pasado los años, ha pasado el tiempo. Dígame usted si el Señor no te ha bendecido, hermano. ¿A cuántos de ustedes les ha bendecido el Señor? Aleluya, levanta tu voz. ¿A cuántos de ustedes les ha bendecido el Señor? ¿Y cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor? Digan gracias, Señor, por bendecirme. Porque ya no estás solo, hermano. El Señor te ha rodeado de personas que te aman. Pero no solamente de eso, el Señor te ha favorecido. Ahora tú tienes bienes. Y el Señor te dará mucho más. Pero lo cierto es que cuando Jacob estuvo retornando, fue impresionado que su hermano no venía solo. Venía con varios acompañantes suyos. Y estos venían armados. Entonces Jacob pensó y dijo, esto va a ser un enfrentamiento. Señor, dame gracia, ayúdame, Señor. Y Dios le dio entendimiento a Jacob de cómo amilanar o cómo llegar al corazón de su hermano. Pero más allá de lo que Jacob pudo hacer, Dios le habló a Esaú. Así como le habló en algún momento a su suegro Labán. Porque el día que Jacob estaba saliendo, su suegro también se molestó. No quería que Jacob se vaya. Entonces quiso usar la fuerza para hacerlo retener. Y Dios le habló a Labán y le dijo, ten cuidado de hablarle de mala manera a mi hijo Jacob. Le habló en sueños. Y Labán se contuvo. De la misma manera Dios trató con Esaú. ¿Y qué es eso, hermano? Que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él nos protege, que tú puedes acudir al Señor como la enemigo no puede ingresar, donde las amenazas, donde el temor, hermano, en el mundo hay muchas inseguridades. El mundo en el día de hoy está viviendo un mundo de tormento, de sorpresa. Y muchos cristianos están asustados también porque, pastor, estamos viviendo los últimos tiempos, se nos viene la gran tribulación. ¿Qué va a ser de nosotros? No, hermano. El libro de Apocalipsis no nos ha sido dado por Dios a nosotros para sembrarnos temor. Nos ha sido dado para que podamos entender que hay cosas que van a venir sobre este mundo, pero también nos han sido dados para entender que Dios es quien protege y cuida a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras que en Gosén había la protección de Dios, mientras Dios estaba pasando plaga tras plaga sobre Egipto, Dios. Y hermano, en cierto sentido, ese Gosén representa la iglesia de Dios. Mientras en el mundo la gente está viviendo y las cosas que dan, porque Dios está mirando a nuestras vidas y Él está supliendo nuestras necesidades. Cuando Agar salía de la casa de Abraham, hermano, le fue dado un pan, le fue dado agua,
Pero ¿qué es el pan y el agua para vivir en medio del desierto o caminar un trecho en el desierto? Lo que tú te has aprovisionado, el dinero que puedes tener en el banco, no es suficiente para poder sostener tu vida, hermano. Lo que va a sostener tu vida es la provisión. Se echó a llorar porque tenía un hijo que alimentar y ella dijo, no quiero verlo morir. Pero había una provisión. Agar, el Dios que te ve me ha enviado. No vas a morir, Agar, sino que de tu hijo será levantado. Dios ve tus necesidades. Que tú tengas en cuenta en tu corazón que el hecho de que Dios te ve es que Dios protege tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios protege mi vida. No será el diagnóstico del médico. El que sostiene mi vida. Es esto lo que tenemos que tener presente en nuestros corazones, mis amados hermanos. La otra figura que encontramos en el libro de Salmos, que nos habla a nosotros acerca de la protección de Dios, es el Salmos 34:7. Este salmo es un salmo muy especial en la Escritura. Salmos 34:7. Leemos todos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. ¿Qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme al Señor y lo defiende. Esta figura que nos muestra el Señor de protección sobre nuestras vidas significa, hermano, que Dios mismo, sus ejércitos, están cuidando tu vida. En la Biblia, el ángel de Jehová es una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se le rendía adoración. Y al único que se le rinde adoración es a Dios. No hay otro ser al que se le puede rendir adoración, sino a Dios. Entonces, ese ángel de Jehová es una aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y nos muestra a nosotros que el general de generales, el comandante en jefe del ejército, Jesucristo nuestro Señor, con sus ejércitos, están cuidando tu vida. ¿No lo han escuchado, hermanos? El Señor de señores con sus ejércitos están cuidando tu vida. No temeremos. No temeremos, hermano. No hay diablo más grande ni más poderoso. No hay vaticinio y pronóstico del enemigo que vaya contra la palabra del Señor. Si Dios ha dicho que Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén, hermano? El ángel de Jehová acampa alrededor de aquel que le teme. Dios cuida tu vida y sus ejércitos están dispuestos a luchar y pelear por tu vida. Un solo ángel de Dios es suficientemente poderoso para poder detener y causar una multitud de estragos, hermano. El diablo lo sabía. No podía pasar el vallado que Dios le había puesto y con el cual Dios había cercado la vida de Job. El diablo no va a poder pasar las líneas de nuestro Señor. Cuando viene el enemigo, el ejército de Dios se ríe y dice que quiere con ellos. No sabe que ellos son perdedores, nosotros somos ganadores. Porque el mayor, el que es grande, el único, el Señor de señores es quien los protege. Hermano, qué bendición tan grande. ¿Cuántos están contentos? Den un aplauso al Señor. Levante una ofrenda de aplauso al Señor, hermano. ¿Quién como nuestro Dios? A veces la gente se puede burlar de nosotros. Esos aleluyas insignificantes, personitas que cantan, no sé qué cosa quieren hacer. Es que no conocen quién está de nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor está de nuestro lado.
Aleluya. Y es importante que esta mañana lo escuche toda enfermedad. Es importante que lo escuche todo demonio. Es importante que lo escuchen todos nuestros enemigos. Porque el Señor ha dicho que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra de las figuras que nos muestran la protección de Dios sobre nuestra vida, la encontramos en el libro de Salmos capítulo 91, en el versículo 1. Este pasaje de la Escritura dice así, ustedes lo deben saber de memoria. Es un pasaje exquisito, es un pasaje lindo, es un pasaje, una promesa maravillosa de Dios. Salmos 91:1, que dice, 1, 2, 3, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí nuestro Dios se muestra como un árbol grande y frondoso, que nos cubre y nos protege de los rayos del sol, del calor abrasador. ¿Cuántos de nosotros hemos podido sentir esa frescura alrededor de ese árbol? Más allá de las hojas frondosas de ese árbol, hay calor. Pero cuando uno se pone bajo la sombra de ese árbol, la frescura de ese ambiente. ¡Wow! ¡Qué descanso, hermano! La Biblia nos dice que así es sobre su vida. Me acuerdo un día cuando con mi familia viajamos al invierno. Habíamos hecho toda una solicitud, tanta cosa. Pero justamente ese día también había un evento especial en Palacio de Gobierno. Pero estaba haciendo un calor bien grande. No podíamos mirar con claridad todo el programa que se estaba desarrollando porque el calor era abrumador, hermano. Hasta que por ahí alguien nos facilitó un paraguas. Y cuando nos pusimos el paraguas, descansamos. Porque podíamos ver todo con una tranquilidad, con una paz, con una alegría. Cuando la Biblia dice en el Salmo 121, el sol no te fatigará de día, a eso se refiere. Que cuando el Señor es nuestra cobertura, así hayan problemas, así hayan estar causando situaciones de dolor, de sufrimiento en nuestro alrededor, nosotros podemos estar bajo la frescura de la protección de Dios. Qué bueno es nuestro Señor, hermano. Cuando me hablan de inflación, cuando me hablan de los peligros que ocurren en el Perú, yo digo, tengo al Señor como mi protector, Él es mi cobertura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? ¿O alguno de ustedes está pensando que algún hijo suyo, algún familiar suyo, los delincuentes van a hacer algo contra ellos? No, eso no es para nosotros. Diga, eso no es para mí. Ni para mí ni para mi familia. Porque cuando Dios nos mira a nosotros, mira también a nuestra familia. Cuando Dios te llama a ti a algo, no tan solamente te llama a ti, también te llama a ti y a tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Una persona entendida en los caminos de Dios sabe que Dios no solo quiere bendecirnos a nosotros, involucra a nuestra familia. Y Dios nos dice en su palabra que Él es nuestra cobertura para nosotros. ¿Vas a ver la inflación? Sí, pero para ti te va a ayudar. Para ti va a ser prosperidad. Hay violencia, delincuencia, sí, pero para ti es prosperidad. Alguna vez vi a un cristiano que en su barrio todos estaban preocupados por la seguridad ciudadana. Han robado una casa acá, han robado casa allá. Entonces todo el vecindario atinó a poder contratar una seguridad. Bueno, ¿y qué creen ustedes que pasó, hermano? 2 casas al lado le pusieron la caseta
de la seguridad personal. Para que cuide tu casa. Ay, Señor, Dios siempre está pensando en nosotros. Y está pensando en torno de protección, en torno de provisión, en cuanto a bendecirnos a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos. Encontramos otra figura de la protección de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Lo leemos. 91, versículo 4. Un lapsus en sonido, hermanos. 1, 2, 3. ¿Qué dice? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí vemos a Dios como una ave que esconde bajo sus alas a sus crías. El Señor dice que Él te cubrirá debajo de sus alas. Y qué bendición tan grande que nuestro Dios puede decirnos a nosotros, cuando todas las personas están en una situación de zozobra y de temor, yo soy el Dios que te está cubriendo con sus alas. No tengas temor. Mi espíritu está contigo. La frescura de mi presencia está contigo. Yo te guardo y te protejo. ¿Cuántos dicen amén? Es algo asombroso, es un bello cuadro que nos muestra a nosotros cómo Dios de una manera tan tierna, tan amorosa, nos cuida y nos protege a nosotros, hermano. Mire, el día que Dios iba a sacar a Israel de Egipto, mire cómo Dios ve las cosas. Asombroso lo que Dios hace. Mientras Egipto iba a estar en gritos, en llantos, en sollozos, Israel iba a tener un banquete con el Señor. Comiendo riquísimo, mientras que el ángel de la muerte causaba estragos alrededor en Egipto. Mire cómo Dios cuida a su iglesia. No será como el mundo dice lo que pasará con nosotros. Será como dice la palabra de Dios. El Señor nos guardará del mal. El Señor nos guardará del día malo. El Señor hará un banquete continuo en nuestra vida. Y nosotros estaremos contentos y felices porque la protección de Dios es grande sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, estas son las promesas de la protección de Dios sobre nosotros. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres conocidos de Jehová nuestro Dios es Jehová Sabaoth. ¿Y qué significa Jehová Sabaoth? Jehová de los ejércitos. Y cuando el Señor habla de que Él tiene sus ejércitos, habla de que Él protege nuestras vidas, de que no estamos solos para enfrentar a nuestros enemigos, para enfrentar a los enemigos del reino de Dios. El mundo tiene que saber que hay alguien que protege la iglesia de Jesucristo y es el Dios Todopoderoso. Él ha dicho que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos les han dicho amén, hermano? ¿Cuántos se gozan por eso? La iglesia del Señor nunca será destruida. La iglesia del Señor siempre será alentada, siempre será animada, siempre irá adelante. El Señor le corona de favores. Es más, el Señor ha dicho de nosotros que somos la novia de Cristo. El Señor ha dicho de nosotros que Él nos viste, que Él nos pone vestiduras finas a cada uno de nosotros, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué sucede cuando las tormentas llegan? A veces en las tormentas, muchas veces parece que Dios está dormido, como que Él no estuviera prestando atención a lo que nos está pasando. Y eso no es verdad. Dios está atento de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 40.
Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca, hubo un momento en el que Jesús quedó dormido, se quedó dormido en la barca. Y en ese momento que Jesús estaba durmiendo plácidamente, los discípulos estaban luchando con una tormenta. Y cuando los discípulos ya se vieron sobrepasados por el temor y se habían llenado de pánico, se habían amedrentado tanto que no podían controlar la barca porque las olas la estaban azotando con tal braveza que ellos ya no podían controlarla, atinaron a despertar a Jesús. Y cuando Jesús se levanta, me imagino lo que vio. ¿Qué vio Jesús? Vio el pánico en los rostros de los discípulos. Vio el temor en ellos. Estaban llenos de temor y Jesús le dijo, ¿por qué os amedrentáis? ¿Por qué se han puesto así? ¿No tienen fe? Y es que el temor es opuesto a la fe. Cuando nosotros estamos pensando que ese problema que estamos viviendo nos va a terminar destruyendo, tú te estás amedrentando, hermano. No te amedrentes. Tus días no van a terminar en los problemas. O no, los problemas no van a venir sobre ti para terminar tus días. Tú vas a ser un instrumento de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Tú vas a vivir y te vas a saciar de la vida de Dios en esta tierra. Tú vas a ver la bendición y la prosperidad del Señor en tu vida. Tú vas a ver los milagros del Señor en medio de tu vida. Tú te vas a asombrar de ti mismo porque habrá sobre tu vida gozo perpetuo, hermano. En la medida en que he ido conociendo al Señor en mi vida, ha ido cambiando también mi alabanza. Y eso te va a pasar. Cuando empecé la vida cristiana, viví muy agradecido, me sorprendí de muchas cosas que el Señor hizo conmigo desde un inicio. Pero yo he sido una persona, en un comienzo como tímida. Nunca he ido a una fiesta para bailar. No sé lo que es el baile, hermano. Nunca bailé. Nunca fui tampoco a una discoteca. Entonces, no. Pero he aprendido a gozarme en el Señor. Al comienzo era tímido. Yo los miraba a algunos hermanos cuando estaban en el templo y salían esas canciones para poder cantar y alabar a Dios. Cantaré al Señor por... Y ellos danzaban, gritaban. Señor, yo lo miraba en mi vida como años luz. Decía, que algún día yo esté así, Dios mío. ¿Cómo será? ¿Qué tendrá que pasar en mi vida? ¿No? Y han pasado cosas en mi vida. He vivido situaciones difíciles en mi vida. Pero también he visto la victoria del Señor en mi vida. Y entonces cuando le canto y le alabo, ahora hay una espontaneidad para danzar. Ahora hay una espontaneidad para gozarme delante de Dios. Mi alabanza ha cambiado porque conozco a un Dios que pelea por mí. Porque conozco a un Dios que me cubre con su favor. Porque conozco a alguien que levanta, que restaura, que ensana, que libera. Porque conozco a alguien que con amor me mira y me cuida. Hay mucha gratitud en mi corazón al Señor. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos a Dios? Cuando venimos a este lugar y alabamos el nombre del Señor, hermano, se me vienen a mi mente todos esos recuerdos, tanto de provisión. Un día estábamos en nuestra vida sin comer íbamos a pasar ese día. Pero el Señor hizo que alguien tocó el corazón de alguien y llegó a la puerta de la iglesia. ¡Pastor! ¡Sí, pastor! No, nos decía pastor, pero no era hermano de nuestra congregación, era la vecina. ¡Pastor! Señor. Sí. Pastor, he preparado inchicapi, pastor, para que ustedes puedan servirse. Nunca había comido inchicapi, hermano.
pero es un plato delicioso. Y le agradecí al Señor tanto, porque el día que probablemente era el día en que no iba a haber, hubo provisión abundante del Señor. Y me acuerdo de esas cosas cuando canto y alabo a Dios. Cuando canto y alabo a Dios, me acuerdo que el Señor me protegió, me libró muchas veces de la muerte. Me acuerdo cuando el Señor me sanó. Me acuerdo cuando estaba caído, con el ánimo apocado en el piso. Y el Señor vino a mi encuentro y me dijo: Aldo, no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a defender, yo te voy a proteger, yo te voy a levantar, yo te voy a sacar de este lugar. Me dijo, y hermano, no pasó mucho tiempo, pasaron 3 meses y el Señor cumplió su palabra, me sacó de ese lugar y me llevó a un lugar mejor. Yo le estoy agradecido al Señor por eso. Por eso cuando la Biblia dice, canta con entendimiento, canto con entendimiento. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Diga conmigo, yo alabo al Señor con entendimiento. Yo le alabo al Señor con todo mi corazón. Mi corazón es un corazón agradecido para Dios. Hermano, por eso le cantamos y le alabamos. Porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios real. En medio de las dificultades, es fácil que nos podamos enfocar en las olas, en los problemas. Es importante que te enfoques en Dios. No te distraigas con las olas. No te distraigas con lo que la gente hace. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en medio de tu vida. Vida nueva, el Señor te está llevando a un nuevo nivel. Vida nueva, el Señor está levantando hombres y mujeres que van a impactar en esta ciudad y en este país. Estaba en la clase de liderazgo el día viernes y el Señor me daba una visión. Señor, es asombroso. Y los miraba a mis hermanos que estaban en la clase y el Señor me decía, yo los voy a usar a ellos y te vas a asombrar. Sí, Señor, le dije, aleluya. Y yo creo que el Señor los va a usar a ustedes de una manera asombrosa y poderosa, hermano. Aleluya, va a fluir el aceite de Dios sobre tu vida. Y lo vas a ver chorreando por tus vestiduras. ¿Cuánto dicen amén? Vas a hacer cosas asombrosas en el nombre del Señor. Lo que otras personas llamaron difícil, para ti será fácil, porque el Señor ha dicho, mi yugo es fácil. ¿Cuánto dicen amén? Y ligera es mi carga. Así, Señor, quiero hacer tu obra. Quiero tus fuerzas. Quiero tu unción. Quiero tu poder, Señor. Porque ciertamente hay dificultades, hay problemas, hay situaciones. Pero la unción y el poder de Dios puede llevarnos a desarrollar la obra de Dios de una manera fácil. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. En medio de las tormentas, busca a Dios. No te enfrentes solo con tus propios planes. Porque cuando tú caminas con Dios, puedes pasar por cualquier valle. Puedes pasar por cualquier situación de escasez sin vivir en necesidad. La palabra del Señor nos muestra a nosotros cuán bueno es el Señor. Y a veces cuando su amor ha sido tan grande para nosotros, nosotros somos impelidos por ese amor. ¿Cómo no darte todo, Señor? Si todo lo que todo lo que yo tengo es tuyo. No te negaré, Señor, lo que tengo. Pedro, préstame tu barca. Sube, Señor. Usa mi barca. ¿Qué te está demandando el Señor? Yo te quiero decir, nunca le pongas límites a Dios cuando Él te pide algo. Si algo te pide el Señor, es porque te quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Diga usted conmigo, el Señor me quiere bendecir. Otra vez, siempre que Dios me pide algo, es porque Él quiere bendecir. Y yo recibo esa bendición. ¿Cómo podemos experimentar la protección de Dios?
Habita en la presencia de Dios. Sé una persona que confía en Dios. Aprende a correr al Señor, hermano. Aprende a buscar a Dios. Que tus oraciones no sean oraciones de minutos. Necesitamos profundidad con el Señor. Escúcheme bien, hermano. Cuando el Señor Jesús habla, no has podido velar conmigo una hora. No está poniéndole un tiempo o el mínimo de oración a sus discípulos. No está hablando de tiempo y mínimo de oración. Está hablando de profundidad. Una oración profunda. Una oración que satisfaga. Una oración que te llene. Si tú te llenas con Dios en 10 y 5 minutos, es tu caso. Pero te vas a dar cuenta que cuando tú te metes a orar, el tiempo pasa. Y uno no quisiera salir de ese lugar. Así debe ser tu oración de todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Una oración con profundidad. Esa oración con profundidad es la que atrae la presencia del Señor con nosotros. La Biblia dice por eso en el libro de Salmos 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es ir de un momento al otro. Habitar es permanecer en ese lugar. Habitar es hacer de la presencia de Dios tu hogar, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la protección del Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y hoy el Señor te llama a su presencia, a buscarlo más, a quererlo más. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tú quieres más de Dios, ¿cuántos quieren más del Señor? Dilo conmigo, yo quiero más de ti, Señor. Levanta tu voz, hermano, yo quiero más de ti, Señor. Querer más de Dios es orar más. Querer más de Dios es orar más. Cuando una persona quiere más del Señor, va a orar más. Va a buscar a Dios más. Querer a Dios no es un deseo. Eso está bien para los religiosos. Eso está bien para la gente que le gusta hacer hazañas y reconocimiento personal. No, querer más de Dios es buscarlo a Él. Es que te embelece la presencia de Dios. Es que tú no salgas de la oración hasta que no seas tocado por la presencia de Dios. Cuando tú no has tocado la presencia de Dios y dices que has orado, no has orado, hermano, has estado hablando de tus problemas, has estado ansioso. Pero cuando tú has tocado la presencia del Señor, tu lenguaje cambia, tu expectativa cambia, ya no es el problema, es la solución. El Señor te guía hacia un camino de resolución de conflictos, de dificultades, te muestra lo que tienes que hacer. Acalla tu corazón. No sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero cuando uno a veces está turbado, tu corazón es acallado por Dios. Habita en la presencia del Señor. ¿Cómo podemos experimentar la protección de Dios? Confía en la palabra de Dios. El libro de Proverbios capítulo 30 en el versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Confía en la palabra de Dios. La palabra de Dios va a alumbrar tu camino. No dejes de memorizar la palabra de Dios. No solamente la leas, haz un hábito. Memoriza la palabra de Dios. Memoriza las promesas del Señor. Las vas a necesitar. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando nosotros obedecemos, la protección de Dios confluye sobre nosotros. No es que nuestra obediencia o por nuestra obediencia la protección de Dios se va a dar. No, Dios nos bendice no por obras. Pero es que cuando nosotros obedecemos, ahí está la protección de Dios que fluye sobre nuestras vidas. Entonces expongámonos a la palabra de Dios.
¿Cómo podemos experimentar la protección de Dios? Ora con fe, ora con gratitud. La gratitud tiene que ver con reconocer lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y la fe tiene que ver con aquello que tú crees de la palabra de Dios para tu vida. Hermano, la oración es el escudo invisible del creyente. Cuando un cristiano ora al Señor, hermano, el Señor nos rodea con su favor. Hay bendición sobre nuestras vidas. Salgamos de nuestro estado de humanidad a un estado de andar con Dios, a un estado de confiar en el Señor. Ponte en modo confianza, no estés en modo temor. Los que están en modo temor no avanzan. Los que están en modo temor se conforman. Los que están en modo confianza le creen a Dios por su palabra. Los que están en modo confianza son personas que alaban y adoran a Dios. Los que están en modo confianza son personas que declaran la palabra de Dios. Los que están en modo confianza no hablan de los problemas, hablan de las soluciones. Los que están en modo confianza predican la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El Evangelio es buenas noticias. Dios tiene cosas maravillosas para tu vida. Él es tu protector. Y Él quiere que esta mañana tu confianza esté puesta en Él. Vamos a ponernos en pie. Si en tu corazón ha querido anidarse el temor y la dificultad, tú tienes que hablarle a esa circunstancia y a esa situación que tú estás viviendo. No hay lugar en mi corazón para